¿Qué precio paga un hombre por cambiar el mundo? Esa es la pregunta que se esconde tras el rostro amable de Sergey Brin, cofundador de Google, un nombre que hoy parece inseparable de Internet mismo. Pero detrás de cada imperio siempre existe una sombra. Y en la historia de Brin, esa sombra se alarga más de lo que cualquiera imagina. Sergey nació en Moscú, en 1973, en una familia judía acosada por el antisemitismo soviético. Su padre, un matemático brillante, se enfrentó a puertas cerradas, humillaciones silenciosas, la imposibilidad de alcanzar puestos académicos por el simple hecho de llevar un apellido incómodo para el régimen. Esa herida marcó al niño. Y cuando la familia emigró a Estados Unidos, Sergey llevaba consigo una mezcla de rencor, miedo y hambre de triunfo. Era apenas un adolescente cuando descubrió el poder de las máquinas. En un sótano universitario, encontró en el código un lenguaje más justo que cualquier ideología. Ahí nadie lo discriminaba por su nombre, nadie le cerraba puertas. El algoritmo respondía solo a la lógica, y Sergey decidió que dominaría esa lógica, aunque le costara todo lo demás. En Stanford conoció a Larry Page, dos mentes obsesivas, inquietas, con una ambición desmedida. No era amistad pura, era un choque constante, una competencia disfrazada de colaboración. Pero juntos encontraron algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad accedería al conocimiento. Un motor de búsqueda que no solo respondía, sino que anticipaba, que clasificaba, que jerarquizaba el caos infinito de la red. Lo bautizaron Google, un nombre que sonaba infantil, pero que escondía un plan casi imperial: organizar toda la información del mundo, cada palabra, cada imagen, cada secreto. La historia pública ya la conocemos: el garaje alquilado, los inversionistas que dudaban, el crecimiento imparable. Pero lo que se oculta entre líneas es más oscuro. Desde el principio, Sergey entendió que la información no era un servicio inocente, era poder. Y quien lo controlara, controlaría también las vidas, los pensamientos y hasta los silencios de millones. Ese conocimiento lo excitaba y lo aterraba a la vez. A finales de los 90, Google pasó de ser un experimento universitario a un gigante. Sergey tenía apenas 25 años y ya era multimillonario. Mientras sus compañeros de clase apenas buscaban empleo, él firmaba acuerdos con inversionistas que apostaban millones a su visión. La prensa lo retrataba como el genio simpático, el inmigrante que había vencido al destino. Pero en los pasillos de Mountain View, quienes lo conocían de cerca percibían otra faceta. Un hombre cada vez más paranoico, obsesionado con la seguridad, convencido de que enemigos invisibles rondaban alrededor de su creación. En público, Sergey aparecía sonriente, con camisas de colores y un estilo relajado. En privado, su voz bajaba de tono cuando hablaba de vigilancia, de espionaje corporativo, de gobiernos que presionaban en silencio. Sabía demasiado. Y en esa conciencia nació una doble vida: el hombre que se mostraba como innovador iluminado y el hombre que negociaba en la sombra, dispuesto a ceder fragmentos de libertad de los usuarios para asegurar el crecimiento de su imperio. Google se expandía con violencia. Gmail, Maps, YouTube. Todo parecía un sueño de progreso. Pero Sergey sabía que cada línea de código, cada producto gratuito, era también una trampa invisible, un intercambio silencioso de privacidad por conveniencia. El público aplaudía, los gobiernos miraban con sospecha, y Sergey, atrapado entre ambos mundos, se convenció de que no había retorno. El joven que había huido de la opresión soviética se encontraba ahora en una paradoja amarga. Había creado un sistema aún más eficiente de control, solo que disfrazado de utilidad. No eran agentes armados los que vigilaban, eran algoritmos, no eran cárceles de concreto, eran bases de datos, y aunque él mismo lo sabía, no podía detener la maquinaria. Ya era demasiado tarde. Con la fortuna vinieron también los excesos. Sergey invertía en proyectos extravagantes, globos que llevarían Internet al cielo, coches que se conducían solos, empresas de biotecnología que prometían extender la vida humana. Había en él un deseo casi infantil de vencer a la muerte,
de desafiar las reglas del tiempo. Pero detrás de esas inversiones también había una ansiedad creciente, la sospecha de que, por más millones acumulados, seguía siendo un hombre mortal, frágil y solo. Los rumores sobre su vida personal comenzaron a circular. Un matrimonio que se rompía, romances con empleadas, escándalos silenciados con acuerdos legales. Nada confirmado públicamente, pero lo suficiente para manchar la imagen del visionario. Sergei, que había construido un imperio basado en saberlo todo sobre los demás, luchaba por ocultar lo que no quería que supieran de él. Y cuanto más trataba de esconder, más expuesto quedaba. En el corazón de Google, las tensiones aumentaban. Larry Page y Sergey Brin, los socios fundadores, empezaron a distanciarse. No era solo por diferencias de gestión, sino por la presión insoportable de dirigir un monstruo que ya nadie podía controlar del todo. La empresa era una hidra de 1000 cabezas, ingenieros que soñaban con cambiar el mundo, accionistas que exigían ganancias, gobiernos que reclamaban regulaciones, empleados que denunciaban prácticas éticamente cuestionables. Sergei se encontraba atrapado entre esas fuerzas, incapaz de complacer a todas, consciente de que cualquier decisión lo haría perder aliados y acumular enemigos. En su mirada ya no había solo ambición. Había miedo. Miedo a que el imperio se derrumbara, miedo a que alguien revelara los secretos ocultos en los servidores, miedo a convertirse en lo mismo que había odiado de niño, una figura autoritaria que controla lo que los demás pueden o no pueden hacer. Los años avanzaron y Sergei se retiró poco a poco de la escena pública. Ya no aparecía tanto en conferencias. Ya no respondía con la misma energía. La fortuna seguía creciendo, pero el hombre detrás parecía apagarse. En Silicon Valley se decía que vivía más en laboratorios privados que en oficinas, que sus noches eran largas, que sus conversaciones giraban en torno a la idea de escapar de la enfermedad, del envejecimiento, de las consecuencias. Pero el mundo exterior no dejaba de golpear la puerta. Investigaciones antimonopolio en Europa y Estados Unidos, escándalos por manipulación de datos, empleados protestando contra contratos con el Pentágono o gobiernos autoritarios. El imperio que él había levantado bajo el lema inocente de "no seas malvado", era acusado ahora, una y otra vez, de haber cruzado todas las líneas éticas. Y en ese punto, Sergey Brin entendió lo inevitable. No hay ascenso sin caída, no hay imperio sin precio. Lo que había empezado como un sueño de libertad se había transformado en una jaula, y el guardián de esa jaula era él mismo. El niño que había huido del control soviético había terminado construyendo la mayor red de control voluntario de la historia moderna, y esa ironía lo perseguía en silencio, como un eco que no lo dejaba dormir. Su mirada, antes luminosa, se fue volviendo opaca. Sus palabras, antes llenas de entusiasmo, ahora cargaban un peso invisible, y quienes lo conocían de cerca notaban la transformación. Ya no hablaba como un soñador, sino como un hombre cansado, atrapado en una maquinaria que lo había superado. La fortuna seguía ahí, las mansiones, los yates, las inversiones, pero el brillo se había extinguido. Sergei había descubierto la verdad más amarga. El precio de controlar la información del mundo es perder el control de uno mismo. Y esa, quizás, era la herida más profunda de todas. Sergey Brin dejó de ser un rostro público, pero nunca dejó de ser un símbolo. En Silicon Valley, su nombre todavía se pronunciaba con respeto, con miedo, con la mezcla incómoda que generan los hombres que han cambiado demasiado. Ya no asistía a reuniones de directorio con la misma frecuencia, y cuando aparecía, sus intervenciones eran breves, casi susurradas. Era como si hablara desde otro lugar, un sitio invisible al resto, cargado de pensamientos que nadie podía descifrar. En sus residencias privadas, alejadas de las cámaras, Sergei pasaba largas horas en silencio. A veces caminaba entre pasillos repletos de prototipos, robots con ojos vacíos, drones suspendidos en silencio, cápsulas que prometían prolongar la vida. Todo aquello parecía sacado de una película futurista, pero para él eran más bien monumentos a su obsesión,
vencer a la fragilidad humana, huir de la caducidad que lo perseguía desde joven. Y sin embargo, cada máquina era también un recordatorio cruel. Ninguna lo salvaba de la soledad. La ironía era insoportable. El hombre que había conectado al mundo entero vivía desconectado. Podía saberlo todo sobre millones de usuarios, pero no sabía quién estaba realmente a su lado por lo que era, y no por lo que representaba. El dinero atraía aduladores, el poder atraía traidores, y Sergei lo sabía. Su paranoia crecía como una sombra al caer la noche. Algunos exempleados cuentan que Sergei se volvió impredecible, que a veces aparecía en oficinas secundarias sin avisar, caminaba en silencio, observaba pantallas y desaparecía sin decir palabra. Otros recuerdan reuniones tensas, donde su mirada fija atravesaba a quienes lo desafiaban, como si buscara descubrir la mentira antes de que se pronunciara. En el fondo, parecía estar cazando fantasmas, espías corporativos, filtraciones, o quizás algo más íntimo, la certeza de que su creación había escapado de sus manos. El escándalo de Cambridge Analytica golpeó al mundo tecnológico como un terremoto. Aunque el epicentro fue Facebook, las ondas sísmicas alcanzaron a Google. Sergei, oculto de las cámaras, sabía que era cuestión de tiempo antes de que el dedo acusador también señalara su imperio. El acceso a datos, la manipulación de información, la posibilidad de moldear la opinión pública. Todo eso ya existía en las entrañas de Google, y Sergei se encontraba dividido. Parte de él quería levantar la voz y denunciar. Otra parte, la más poderosa, lo obligaba a callar. Porque confesar significaba destruir el castillo que había levantado, y él no estaba preparado para ver cómo se derrumbaba. En su vida personal, las grietas eran cada vez más visibles. Su matrimonio se había fracturado en medio de rumores y silencios incómodos. Sergei, que había huido de la opresión soviética en busca de libertad, parecía ahora prisionero de su propio círculo íntimo. Paparazzi lo seguían, revistas publicaban insinuaciones, y él respondía con el silencio de los que saben que negar solo aviva el fuego. El precio de la grandeza no eran solo demandas y auditorías. También eran las miradas de desconfianza de quienes alguna vez lo amaron. Mientras tanto, dentro de Alphabet, la empresa madre que él y Larry habían creado para controlar su vasto imperio, las batallas internas se multiplicaban. Sergei aparecía cada vez menos en los eventos corporativos. No quería preguntas, no quería cámaras. Sus intervenciones eran desde la sombra, y poco a poco se convirtió en una figura espectral. Estaba, pero no estaba. Decidía, pero no aparecía en la foto. Algunos empleados jóvenes ni siquiera sabían cómo lucía. Otros lo consideraban un mito, una figura de otra era, un fantasma que rondaba los pasillos de un imperio cada vez más cuestionado. El sueño de cambiar el mundo se había convertido en un monstruo que lo devoraba, y lo más trágico era que Sergei lo sabía. Veía cómo los gobiernos exigían regulaciones, cómo la prensa exponía prácticas oscuras, cómo los propios ingenieros de Google se rebelaban contra proyectos militares o acuerdos con regímenes autoritarios. Cada protesta interna era un espejo incómodo. Le recordaba que había cruzado líneas que en el pasado él mismo habría condenado. En la intimidad, Sergei confesaba a pocos amigos que se sentía como un prisionero de oro. Sí, tenía mansiones. Sí, tenía aviones privados. Sí, podía comprar casi cualquier cosa que deseara. Pero lo que había perdido no tenía precio. La paz, el simple derecho a caminar por la calle, sin sentir que todos lo observaban. El lujo de confiar en alguien sin sospechar de sus intenciones. La calma de dormir, sin que un eco del pasado lo despertara en la madrugada. Algunos dicen que Sergei empezó a obsesionarse con la idea de desaparecer. No con morir, sino con borrarse. Dejar atrás el nombre, las cámaras, los juicios y vivir anónimo como aquel joven estudiante que escribía líneas de código en silencio. Pero para alguien que había inscrito su huella en cada rincón de la red, la desaparición era imposible. El mundo sabía quién era, y Google, su propio monstruo, se encargaba de recordárselo. Los años lo empujaron a un segundo plano. Larry Page también se retiró,
y una nueva generación tomó el control de la compañía. Sergey se convirtió en un espectador de su propia obra. Podía intervenir en proyectos secretos, podía invertir en biotecnología o inteligencia artificial, pero ya no era el rostro de Google. Era un padre ausente de un hijo demasiado grande, demasiado rebelde, demasiado peligroso. Y así, en ese silencio, apareció la reflexión más amarga. Sergey se dio cuenta de que había cometido el mismo error que tantos otros imperios antes que él: creer que podía controlar lo incontrolable. La información, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde escapar. Y cuando lo hace, arrastra todo a su paso. Su fortuna sobreviviría, sus inventos quizás también, pero su nombre quedaría marcado, no solo como el del hombre que organizó la información del mundo, sino como el del visionario que terminó atrapado por las sombras de su propio invento. Una noche, cuentan, Sergey caminó solo por un hangar donde guardaban prototipos de naves experimentales. Tocó la superficie metálica de una cápsula espacial y se quedó en silencio durante largos minutos. Nadie sabe qué pensaba. Algunos dicen que soñaba con escapar al espacio, huir de un planeta que él mismo había ayudado a transformar en un panóptico digital. Otros creen que simplemente contemplaba su reflejo, buscando en el acero frío el rostro del joven que había sido, antes de que el mundo lo coronara y lo condenara al mismo tiempo. La caída de Sergey Brin no fue un escándalo repentino, ni una bancarrota pública. Fue más lenta, más cruel, una retirada silenciosa, marcada por la soledad, por la pérdida de confianza, por la conciencia de haber creado algo demasiado grande para controlar. El precio de su ambición no fue la ruina económica, sino la ruina interior. La certeza de que, en su intento de liberar a la humanidad del caos de la información, había terminado construyendo un laberinto del que ni él mismo podía escapar. Y así termina la historia oscura de Sergey Brin. No con un estallido, sino con un murmullo. No con la gloria de un héroe, sino con la confesión amarga de un hombre que descubrió demasiado tarde que el verdadero poder nunca trae paz. Solo soledad, solo silencio, solo la certeza de que toda ascensión exige una caída.